Hola, les habla el pastor Gabriel Valerini y es un gusto poder participar de este Congreso de Jóvenes y Adolescentes Relevantes, R 2021, del Centro Cristiano Puerta Abierta que pastorean nuestros amigos, los pastores Mabel y Claudio Klaus. Ustedes saben que, bueno, con mi esposa Cecilia conocemos a Mabel y a Claudio desde que éramos solteros. En mi caso, flaco también. Fuimos compañeros de estudios en el Seminario Bautista y la verdad es que nos llena de alegría y gratitud en el Señor ver la tremenda y preciosa obra que están realizando allí en Sáenz Peña y en extensión a muchas otras ciudades. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, pastores, y gracias por la invitación. En este momento en que están viendo este video, me encuentro en la provincia de La Rioja. Todo este fin de semana estoy compartiendo algunas conferencias con grupos católicos, pro vida. Y bueno, me dijeron que La Rioja estaba un poco más fresco que ahí en el Chaco. Pero con calor o sin calor estarán disfrutando seguramente de un tiempo relevante en ese congreso. Gracias, pastores, por darme el privilegio de compartir este mensaje. Muy bien, quiero arrancar con una idea en función al lema que le han puesto y estoy convencido y creo firmemente que fuimos creados para ser relevantes. Fuimos creados para marcar la diferencia. Y pensaba, ¿no? Qué tremendo sería si cada uno de nosotros, como hijos de Dios, qué impacto tremendo en la cultura y en el mundo habría si todos los cristianos tomáramos conciencia de que fuimos hechos para ser relevantes. Fuimos hechos para marcar la diferencia. Fuimos creados para influenciar, para impactar, para alumbrar, para marcar la diferencia. En las páginas de la Biblia podemos encontrar las historias de muchos hombres y mujeres que fueron relevantes en su generación y que impactaron con un mensaje transformador. Y ese hombre y esa mujer que los leemos en los personajes de la Biblia, podés ser vos, puedo ser yo. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Gente dispuesta. Si tenés una Biblia, acompáñame, por favor, con un texto en el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 30. Lo voy a leer ya que es un congreso de jóvenes. A veces nosotros los viejorros usamos más Reina Valera. Una reina española, claro, es raro para las generaciones más jóvenes leer Reina Valera y leer a un Jesús que habla medio en gallego: vosotros sois la luz del mundo. Bueno, en las versiones modernas uno puede leerlo no tanto en el español oriundo de Reina Valera, sino en traducciones un poco más cercanas a las nuestras. Pero fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y habla el profeta, pero escribiendo como si el sujeto de esta frase, de esta acción, es Dios mismo, ¿no? El que está hablando es Dios mismo. Y dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. ¿Quién está hablando acá? Dios. Y él dice, busqué a alguien, otra versión, que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Prestemos atención. En este contexto hay un país en crisis, con pérdida de valores. Dice el texto que Dios está buscando a alguien que reconstruya la muralla de justicia en ese país. Cualquier parecido con nuestra realidad argentina no es
pura coincidencia, es palabra de Dios. Países que están siendo destruidos con políticas de Estado dirigidos contra las familias, contra la vida, contra el sentido común. Lo que pasa acá en Argentina lo vemos que se replica en todo el continente. Y uno se pregunta, ¿y dónde está el ciudadano que reacciona al avance del mal? ¿Dónde está ese alguien? Dios está diciendo en este versículo, estoy buscando a alguien. Estoy buscando a alguien que quiera ser relevante. Estoy buscando a alguien que se pare en medio de la brecha. Estoy buscando a ese alguien. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese alguien que se va a levantar para pararse en la brecha y que va a marcar la diferencia? ¿Dónde está el que va a levantar la voz y va a hablar por los que no tienen voz? ¿Dónde está el que frente al intento de una ley de aborto va a salir a militar a la calle en defensa de la vida? Ese que se para en el aula y no tiene vergüenza para decir lo que hay que decir. ¿Dónde está el que frente a leyes que obligan a docentes, por ejemplo, a enseñar mentiras en las aulas, imponiendo en los niños y en los adolescentes la ideología de género? Yo le llamo la religión de género porque la verdad es más fácil creer en Dios que creer que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa, digamos. La ideología de género es una religión. Pero ¿dónde está ese que se pone en la brecha, que quiere ser relevante, para poder exigir una educación sin adoctrinamiento? Acabo de postear 2 fotos acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de la República, es esa placita ahí en la calle Corrientes donde está el obelisco. Por orden del jefe de gobierno de acá de la ciudad, bajaron la bandera argentina e izaron la bandera multicolor, la bandera del lobby LGTBIP. Una verdadera locura. Entonces, los vecinos tenemos que tomar conciencia que con nuestros impuestos, en vez de ser bien administrados e invertirlos en los hospitales, en la educación, en la infraestructura de la misma ciudad, se gastan millones. Millones para promover este lobby, para promover la homosexualización temprana de jóvenes y adolescentes. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que levantarse para ser relevante a este tiempo y señalar lo que está mal. A ver, lo que está bien lo celebramos todos, pero lo que está mal hay que decirlo, sea quien sea el que lo haga. Porque es la única manera de transformar y de cambiar las cosas para mejor. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Y uno se pregunta, ¿dónde está? El que no acepta ver un país hermoso y riquísimo como es Argentina. Argentina es tierra bendecida, Argentina es un país hermoso. ¿Dónde está el que se levanta para poder hacer algo? Porque no se conforma con ver un país saqueado por una dirigencia corrupta. Los pobres son cada día más pobres y los políticos son cada día más ricos. No hace falta viajar mucho, lo podemos ver a nuestro alrededor y en cada una de las provincias argentinas. Pero todo ese enriquecimiento en nombre de la justicia social, de la solidaridad hacia los que menos tienen, de la ayuda humanitaria, relato. La realidad es que hay cada vez más pobres, menos justicia y más impunidad. Y entonces se levanta la pregunta, ¿no? Y esta pregunta la hace Dios. ¿Dónde están? Estoy buscando a alguien que se pare en la brecha, y noten el texto, dice en la brecha de justicia. ¿Dónde están los que anhelan ver una ciudad, una sociedad, un país mejor? A nivel nacional, a nivel local. ¿Dónde están los que anhelan tener un grupo, liderar una célula, trabajar con gente nueva y poder transformar y ayudar, impactar a esa gente nueva con los valores del Evangelio?
Algunos lo van a hacer a nivel grupal, otros lo van a hacer a nivel congregacional, algunos van a servir y trabajar dentro de la iglesia y otros serán llamados a trabajar y a ministrar al Señor en el ámbito público, sobre la ciudad, sobre la nación o sobre varios países. Pero los que dicen, los que anhelan, yo este año no quiero terminarlo igual que el año pasado, yo quiero servir, quiero poner mis dones, mi tiempo, mi vida a su servicio, quiero ser relevante, quiero hacer algo que trascienda y lleve bendición a otros. Hay cristianos que hace años vienen recibiendo palabra, Dios les habla, los desafía, los convoca al servicio, los desafía a pararse en la brecha, como acabábamos de leer, sienten ese llamado, Dios les está hablando, pero ¿cuál es la respuesta? No quiero, no puedo, o no puedo ahora, no, la verdad que ahora estoy con muchos exámenes, no, estoy colapsado ahora, mañana o después cuando termine, el año que viene, este año no, estoy con muchos exámenes, quizás el próximo. O alguno puede decir, no, tuve malas experiencias en el pasado, me congrego, todo bien, pero tranqui, no me voy a involucrar mucho. Es como si dijeran de una, no quiero ser relevante. Ok, está bien, es una decisión. Pero fíjate lo que le pasó a Dios. Fíjate otra vez, te pido que veas ese versículo ahí en tu Biblia. Dios dice, he buscado a alguien que se parara en la brecha y no lo encontré. ¿Saben? Yo creo, más allá de ese congreso donde están todos ustedes, yo creo que allá hay más de un justo que se va a parar en medio de la brecha y va a declarar justicia para nuestro país. Un país que está desordenado, un país que no tiene ley, no tiene orden, está lleno de inmoralidad, lleno de injusticias, un país que viene padeciendo y sufriendo el liderazgo de los impíos. Y dice la palabra, cuando los justos gobiernan, el pueblo vive bien. Pero cuando los impíos están en el gobierno, cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime, dice la palabra. Entonces ahí también lo encontramos a Abraham, que está intercediendo y hablando con Dios, y Dios le dice, voy a destruir Sodoma, voy a destruir esa ciudad, una ciudad que vivía en términos muy parecidos quizás al contexto que vivimos hoy, ¿no? Y Abraham le dijo, mira, Señor, si hubiera 10 justos, ¿lo harías? Por amor a esos 10 rescatables, ¿lo harías? No, por amor a esos 10 no lo haría. Y Abraham buscó 10, pero no los encontró. Entonces le vuelve a decir en oración, Señor, si hubiera 5, por amor a esos 5 no lo haría, le dice el Señor. Termina la historia un poco como este texto. Ni uno había que pudiera ser rescatable, que pudiera ser relevante. Estamos viviendo tiempos en los cuales ya no hay una generación que clama por la justicia. Ya no hay verdad. Ya no hay una ley, ya no hay justicia, no hay mucha gente que se involucre en un voluntariado o en una militancia por buenas causas. Hay una historia que me impactó y siempre la tengo muy presente. En un salón de clases entra un profesor en una universidad. Entró y miró a un alumno y le dijo, salga ahora de mi clase y no vuelva más. Un profesor nuevo entra y lo saca uno del aula, nadie dijo nada, el alumno lo miró, bajó la mirada, agarró sus cosas y se fue en silencio. Y el profesor empieza a decir a los demás, ¿qué es justicia? Y tímidamente un alumno responde y dice, es equidad, que haya igualdad. Ok, ¿y qué es lo que yo acabo de hacer?
y otro levanta tímidamente la mano y dice, una injusticia. Y entonces, ¿por qué no dijeron nada cuando hubo una injusticia? ¿Por qué nadie saltó? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué uno de ustedes no levantó la mano y dijo, perdón, profesor, ¿por qué estás echando a ese alumno de la clase sin argumentos, sin ningún motivo? Y así pasa. A veces vemos que aún nosotros como cristianos, cuando vemos la inmoralidad que está creciendo en el país, no hacemos nada, no somos relevantes. No nos importa que haya corrupción o que haya una dirigencia corrupta, miramos para otro lado. Y eso de ser sal tenía que ver con la función conservadora de los alimentos, es decir, al no haber electricidad ni heladera en la antigüedad, ustedes saben que se usaba la sal para evitar la putrefacción de los alimentos, es decir, la sal es contraria a la descomposición de los alimentos. Ser sal es evitar la descomposición de la sociedad. Y muchas veces vemos que hay gente muy calificada, pero no dispuesta. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Alguien que se pare en la brecha y diga, yo quiero ser relevante. Creo que ninguno de los que están allí en ese congreso son parte de esa generación callada. Al contrario, creo que ustedes son las personas que Dios está buscando para que se paren en la brecha de su generación y marquen la diferencia. Ustedes son los jóvenes que Dios está buscando para que sean relevantes a su generación. Yo no los veo, pero si quieren decir amén a esto, díganlo fuerte. Hoy Argentina está atravesada por una cultura, por un pensamiento, por una política, por una dirigencia contraria a los valores y a los principios de Dios. Por eso estamos como estamos. Las últimas publicaciones dieron que Argentina tiene hoy más de un 50% de pobreza, durísimo para un país productivo, para un país que es productor de alimentos. Yo no sé cómo les pega esto a ustedes, pero a todos la verdad es que nos conmueve. Pero eso no es lo peor. Lo peor no es que los dirigentes se hayan olvidado de Dios como fuente de toda razón y justicia y que se hayan olvidado de los buenos valores y principios de bien que pueden engrandecer a una nación. Lo peor no es eso, lo peor, como decía Jesús, es que los que son la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra, no están salando, no están iluminando, no están siendo relevantes. Jesús decía, están debajo del almud, están adentro del salero, y la verdad es que la sal es efectiva cuando sale del salero, adentro del salero no sala. Y vemos hoy que quienes debieran ejercer ese rol de ser sal y de ser luz, están más preocupados en sus propias cosas, sin afectar a la sociedad, sin impactar la cultura y sin brillar con la luz de Cristo. Eso es lo peor. Entonces Jesús le tiene que decir, hey, fuiste creado para ser relevante. Fuiste creado para ser relevante. No te olvides, vos sos la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque la autoridad y la luz del Señor no fue dada al político o al dirigente, no. La autoridad Dios se la dio a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única entidad sobre la tierra que tiene la autoridad del cielo para ejercer gobierno, para abrir los cielos o para cerrar los cielos. Hay una unción de gobierno que Dios le da a la iglesia, a sus hijos, para desde allí poder administrarla y poder ejercer ese rol. El problema es que la iglesia todavía no ha entendido cabalmente qué significa esto, pero gloria a Dios, poco a poco se está entendiendo. En cada viaje puedo ver que la iglesia del Señor en todo el continente está despertando, está poniéndose en pie, está entendiendo lo que es buscar y tener otro espíritu,
como dice el texto bíblico, ¿no? Dice que Daniel tenía un espíritu superior, tenía otro espíritu. Y estoy viendo que hay una generación que está aceptando el desafío de ser relevantes. Hay una generación que está aceptando este desafío. Dios está poniendo un espíritu superior, un lenguaje diferente, un juicio diferente. Dios está poniendo en el corazón un temor reverente por Él. Y hoy veo que Dios está reclutando militantes, gente de compromiso, gente que no quiere ser del montón, gente que quiere marcar la diferencia, jóvenes que aceptan el desafío de ser relevantes. Dios necesita en este tiempo de esos José, de esos Danieles, de esos Pablos, gente aguerrida, de carácter, con convicciones bien definidas. Necesita gente que pueda sostener su palabra, gente que esté dispuesta a prepararse, a ser entrenada, a ser discipulada, a saber usar las armas de nuestra milicia, que son armas espirituales. El ayuno, la oración, la guerra espiritual, la palabra de Dios. Gente dispuesta a defender la verdad del Evangelio y a ser los verdaderos apologetas que defiendan las verdades de Dios. Estoy dando un curso los sábados, es un curso de estudio teológico y estamos viendo, es una exégesis de Timoteo, ¿no? Las cartas de Pablo a Timoteo, la primera y la segunda. Pero hay un texto, si me acompañas, primera de Timoteo 1:18, Timoteo, Tito, son llamadas las cartas pastorales, ¿no? La verdad es que son cartas que Pablo le escribe, son personales dirigidas a Timoteo y a Tito, que eran dos de sus discípulos, pero tiene una connotación, el estilo de la carta muy, muy pastoral. Y primera de Timoteo 1:18, cuando Pablo le escribe a Timoteo, que indudablemente era un joven líder, un joven pastor, le dice hijo Timoteo, ¿no? Como aquel discipulador que le está hablando a su discípulo en una relación de paternidad espiritual. Le dice, te encargo que milites la buena milicia o la buena batalla, ¿sí? Que milites la buena milicia. Me llama la atención siempre que leo esto, porque ahí la palabra es concreta, le dice buena milicia. Si dice buena milicia, es porque hay malas milicias. Y entre los jóvenes ustedes pueden conocer varias. Hay varias malas milicias, ¿no? Una mala milicia que anda con pañuelo verde promoviendo el aborto y mintiendo a cuatro vientos diciendo que es un derecho, diciendo que cualquiera puede tomar una pastillita, abortar en su casa y no le pasa nada, es sin riesgo, es seguro, es gratuito. Y eso es una mala milicia. Hay otra mala milicia que en este tiempo están queriendo imponer ese marco de pensamiento en jóvenes y adolescentes, desviándolos de su identidad natural, los confunden en su verdadera identidad y es una mala milicia que los lleva a vivir un estilo de vida totalmente contrario al de la voluntad de Dios. Y estoy hablando de la militancia LGTBIP, que quiere imponer de alguna manera esa homosexualización como estilo de vida y degenerar la identidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, adoctrinándolos con una ideología de género. Y nosotros podemos quedarnos y ver todo esto que está pasando a nuestro alrededor y podemos decir, ¡ey, qué bárbaro! ¿Cómo avanzan las tinieblas? Y podemos decir eso y quedarnos en una expresión, o realmente podemos tomar la decisión de ser relevantes y militar la buena milicia. Acá el problema no es que haya mala milicia, siempre las hubo y las va a seguir habiendo. Las hubo desde el tiempo de Pablo y mucho antes también. Evidentemente siempre hubo muchos espacios, movimientos, ideas, culturas que militan para el mal,
que militan para promover los antivalores del Evangelio, para promover la violencia, el libertinaje, la anomia, la ausencia de ley, el hedonismo. Hay malas milicias. Gente mala hubo siempre. El tema es, ¿dónde está la gente buena? ¿Dónde está la gente buena que quiera militar la buena milicia? Siempre que pienso en esto, me acuerdo de otro pastor bautista, un destacado pastor bautista, Premio Nobel de la Paz y un gran militante por causas civiles. Provocó una gran revolución en la batalla cultural en su época en los Estados Unidos, defendiendo los derechos de una comunidad realmente oprimida. Y Martin Luther King en una frase dice: no me preocupa la violencia y la corrupción de la gente mala. Lo que más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. Y pensando en esto, yo estoy dando gracias a Dios porque cada vez más hay nuevos jóvenes aceptando el desafío de ser relevantes para esta generación. Gente militante, gente de servicio, gente que no es indiferente. Hay gente, obviamente, que se hace la distraída, que prefiere no meterse, que prefiere no involucrarse. A veces hago un posteo en mis redes y todavía hay hermanas que me escriben y me ponen: pastor, no somos de este mundo. Y yo le contesto: hermana, pero estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que aprovechar al máximo toda posibilidad que tengamos de influenciar en todos los ámbitos de la sociedad con los valores del Evangelio, porque eso es ser relevante. Saúl y David, ¿se acuerdan el pasaje cuando el gigante Goliat irrumpe ahí en el campo de batalla con sus gritos y amenazas y su enorme estatura? Le hizo creer a Saúl y le hizo creer a todo el ejército que él era invencible. Y Saúl se comió ese verso, ¿no? Saúl creyó eso. Saúl decía: es tan grande que no hay manera alguna de darle. Pero de repente aparece el joven David, un joven relevante para su generación. Y ni la estatura, ni las armas, ni las amenazas de Goliat lo amedrentaron. David decía: es tan grande que no hay forma alguna de errarle. Por donde le dé, lo bajo. Son dos mentalidades totalmente distintas. Es como aquel que mira el vaso, ¿no? El refrán es: el vaso con el agua mitad lleno y mitad vacío. Es tan grande, decía Saúl, que no hay manera alguna de darle. Y viene David y dice: es tan grande que no hay forma alguna de errarle. A donde le apunte, lo bajo. Y así fue. ¿Con cuál espíritu nos identificamos? ¿Con el de Saúl o con el de David? Por muy grande que sean los desafíos, tenemos que enfrentarlos. No, por más grande que sea el enemigo, no vamos a huir. Porque nosotros no somos, dice la palabra, de los que retroceden y se vuelven atrás. Somos de los que tienen fe y avanzan hacia adelante. El no meterse no soluciona nada y no cambia nada. Necesitamos enfrentar los problemas, necesitamos involucrarnos, necesitamos comprometernos y ser relevantes para alguna acción concreta que involucre a Dios y su causa. Creo que este tiempo es un tiempo en la que no puede haber tibieza en la iglesia del Señor. Los líderes y los referentes no podemos hacernos los distraídos frente a los grandes temas que está viviendo la Argentina. Tenemos una voz autorizada como hijos de Dios, tenemos una palabra, tenemos un mensaje, tenemos algo que decir. Así que, por favor, ese espíritu que habitó en David, que no huyó, sino que enfrentó al gigante. Ese espíritu que estaba en Josué, que no titubeó en avanzar hacia la conquista de esa tierra prometida. Que ese espíritu que también estaba en Juan el Bautista,
que después de muerto Jesús lo recuerda y dijo que Él era una antorcha que ardía y alumbraba, que ese mismo espíritu esté en nosotros a la hora de honrar a Dios y de defender los valores del Evangelio para hacer de la palabra una palabra relevante para nuestra cultura y para nuestra sociedad. Es tiempo que los creyentes dejemos de ser creyentes. Es tiempo que los creyentes dejemos de ser creyentes y pasemos a ser militantes del Evangelio, es decir, gente relevante. No un ocupador de sillas de brazos cruzados, no. Gente activa, dispuesta al servicio, hermanos militantes del Evangelio, gente relevante. Se acabó el tiempo de los cristianos pasivos e irrelevantes. Este es el tiempo de servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Sé que el Señor está tocando el corazón de muchos de ustedes. Siento que hay muchos que ya empezaron a despertarse, que ya empezaron a responder a este llamado del Señor. El Señor está levantando una generación maravillosa de jóvenes, de adolescentes, varones, chicas, que realmente asumen el compromiso de poder ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Les bendigo y les mando un abrazo grande para que en este tiempo todo lo que Dios esté haciendo en y a través de ustedes sea mucho más intenso, profundo y relevante de lo que han hecho hasta ahora, porque la gracia del Señor, el poder de Dios, la autoridad de Dios está sobre sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga mucho.